Bienvenido a Introduction to Solving First Order. Sistemas lineales homogéneos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Recordemos que en la lección anterior aprendimos que podemos escribir un sistema de ODE de primer orden como ecuación vectorial en la forma de x' de t es igual a p de t multiplicado por x de t más f de t, donde x de t, x' de t y f de t son funciones con valores vectoriales, y p de t es una función con valores matriciales. Y ahora mira el teorema abajo en superposición. Sea x' igual a p multiplicado por x un sistema lineal homogéneo de ODE. Recuerde que esto es homogéneo porque f de t es igual al vector 0. Supongamos que x1 a xn son n soluciones de la ecuación, y c1 a cn son cualquier constante. Entonces x es igual a c1 veces x1 más c2 multiplicado por x2, hasta llegar a cn times xn también es una solución. Además, si esto es un sistema de n ecuaciones, y de x1 a xn son linealmente independiente, entonces cada solución x se puede escribir en la forma dada por la ecuación 3.2. Independencia lineal para funciones con valores vectoriales, es la misma idea para las funciones normales. Las funciones con valores vectoriales de x1 a xn son linealmente independientes cuando c1 multiplicado por x1 y más c2 por x2 más hasta cn multiplicado por xn es igual a un vector 0, solo tiene la solución c1 a través de cn es igual a 0. Donde la ecuación debe ser válida para todas las t. Un hecho que no se menciona en nuestro libro de texto es que, dado que x' es igual a p veces x, y p es una matriz de n por n, de modo que x, 1 a xn, son soluciones a la ecuación diferencial, que, de nuevo, es un sistema homogéneo. Si x es una matriz en la que cada columna es una solución, entonces si el Wronskiano no es igual a 0, donde el Wronskiano es igual al determinante de la matriz x, entonces, de x1 a xn son independientes, y forman un conjunto fundamental de soluciones a la ecuación diferencial, y la solución general se puede expresar mediante la siguiente ecuación. Ahora sí que quiero mencionar aquí definimos el Wronskiano, como un determinante de la matriz X, donde las columnas de la matriz X son estas soluciones. Esto es diferente de la definición de Wronskiano que usamos anteriormente en el curso, al determinar si un conjunto de funciones es independiente. Recordemos que definimos el Wronskiano como se determina a continuación, donde para la matriz, la primera fila era las funciones del conjunto y las filas siguientes eran los derivados. Y ahora, para poner un ejemplo. Aquí se nos da el vector funciones de valor x1, x2 y x3. Estos tres valores vectoriales las funciones son linealmente dependientes. Observa si añadimos x1 y x3 la suma es igual a x2. O si aplicamos la definición, tenemos que c1 por x1 más c2 por x2, más c3 por x3, es igual a un vector 0, lo que nos da el sistema de ecuaciones. Se muestra aquí a la derecha. Al observar la primera ecuación, observe que esto indica que C1 debe ser igual a C3, por lo que dejamos que C1 sea igual a C3. Igual a 1, por ejemplo. Entonces, si dejamos que C2 sea igual a menos 1, también se satisface la segunda ecuación. Y encontramos una solución en la que C1, C2 y C3 no son todos iguales a 0, lo que indica las tres funciones de valores vectoriales son linealmente dependientes. Por otro lado, si cambiamos el ejemplo solo un poco, por ejemplo, si cambiamos x2 a 0t en lugar de 0,1 más t, entonces las funciones son linealmente independientes. De nuevo, volviendo a nuestra ecuación c1 por x1, más c2 por x2 más c3 multiplicado por x3 es igual a un vector 0. Ahora tenemos el sistema de ecuaciones que se muestran aquí a la derecha. En este caso, si dejamos que t sea igual a 0, observe que la segunda ecuación indica que c3 debe ser igual a 0. Pero entonces, si c3 es igual a 0, voy a volver a la primera ecuación. Ahora tenemos c1t al cuadrado es igual a 0 para todas las t, lo que indica que c1 debe ser igual a 0. Así que si c1 y c3 son iguales a 0, voy a volver a la segunda ecuación. Obtenemos c2 multiplicado por t igual a 0, lo que significa que c2 también es igual a 0. Así que aquí tenemos que c1 es igual a c2 es igual a c3 igual a 0, es la única solución, y de x1 a x3 son linealmente independientes. La combinación lineal c1 multiplicado por x1 más c2 por x2, hasta el final más cn multiplicado por xn, también se podría escribir como x de t multiplicado por el vector c, donde x de t es una función con valores matriciales, donde las columnas van de x1 a xn, y el vector c es una matriz de columnas con las entradas c1 a cn. Suponiendo que de x1 a xn son linealmente independientes, la función de valores matriciales x de t, se denomina matriz fundamental o solución matricial fundamental. Así que para el ejemplo anterior,
X de T sería la matriz T2 por 3, o la función de valor de la matriz que se muestra a continuación. Y ahora revisemos un sistema de OD, que resolvimos en la sección 3.1. Anteriormente resolvimos el sistema x1' es igual a x1, y el primo x2 es igual a x1 menos x2. Dentro de las condiciones iniciales x1 de 0 es igual a 1, y x2 de 0 es igual a 2. Consideremos este problema nuevamente, usando el lenguaje de esta sección. Primero note que porque f de t es igual al vector 0. Tenemos un sistema homogéneo, y podemos escribir este sistema con condiciones iniciales, en forma de matriz. Como se muestra a continuación, tenemos x' igual a matriz P multiplicado por x. También tenemos x de 0 es igual a la matriz T2 por 1, con 1 y 2 de las condiciones iniciales. Descubrimos que la solución general es que x1 es igual a c1 multiplicado por e elevado a t, y x2 es igual a c1 dividido por 2e elevado a la t, más c2 veces menos t. Si hacemos que c1 sea igual a 1 y c2 igual a 0, obtenemos la solución, donde el vector se divide. La función tiene entradas, e a la t y media e a la t, y si dejamos que c1 sea igual a 0 y c2 son iguales a 1, obtenemos el vector solución de función de división, con entradas 0, y e elevado a menos t. Estas dos soluciones son linealmente independientes, como podemos ver al dejar t igual a 0 y observando los vectores constantes resultantes. Son linealmente independientes. En notación matricial, a la solución matricial fundamental es, x de t es igual a este 2 por función de dos valores matriciales, de donde provienen las columnas las dos soluciones independientes que hemos encontrado. Para resolver el problema del valor inicial, necesitamos resolver el vector c en la ecuación x de 0 por el vector c es igual al vector b. Usamos x de 0 porque las condiciones iniciales eran dado, donde t es igual a 0, y el vector b es el vector con los componentes 1 y 2, nuevamente debido a las condiciones iniciales. Entonces, cuando t es igual a 0, tenemos la matriz T2 por 2 que se muestra aquí, donde las entradas son 1, 0, 1, 2, 1, entonces tenemos el vector multiplicado por c es igual al vector 1, 2. Resolviendo el sistema de la derecha, tenemos que c1 es igual a 1, y c2 es igual a 3, 2, y por lo tanto el vector c tiene componentes de 1 y 3, 2 y, por lo tanto, nuestra solución es la función de valor vectorial, x de t es igual a la función de valor matricial, x de t multiplicado por el vector c. Y tenga en cuenta que esta solución concuerda con la solución que encontramos en la sección 3.1, que he incluido en azul aquí a la derecha. Espero que esto le haya resultado útil.